Los estamos de alguna manera identificando. Los módulos que están en color amarillo son temas que han sufrido leves modificaciones a la versión CISO 1, la que teníamos los años anteriores. Los módulos que están en rojo han sido introducidos en esta versión. Esto en el sentido de que hay gente que de alguna manera no ha concluido, no ha dado el examen de certificación en la versión anterior, entonces necesita revisar el material que tenemos ahora modificado, los nuevos módulos y las modificaciones en los módulos que han tenido solo algunos cambios. Bien, el programa lo vamos a tener durante 10 semanas, son los 10 módulos, nos vamos a ver con ustedes, o más bien nos vamos a oír, perdón, los días jueves de 19 a 21. Nosotros vamos a tratar de no saltar, salvo exista, no sé, un jueves santo, no sé si nos va a tocar, pero siempre que tengamos el módulo en este horario. Si ustedes no pueden asistir a alguno, pueden dejar quizás a alguien, pueden dejar grabando. Algunos módulos los grabamos, algunos no, vamos completando, ¿no? Pero la idea no es tener módulos grabados, la idea es que ustedes estén presentes, ¿no? En la comodidad del lugar de trabajo, la casa, y puedan estar en estas sesiones. Alguna vez nos dijeron graben todos los módulos, pero no es la idea. No, la idea es que ustedes puedan en este momento dedicarle y alguna duda puedan absolverla o cada facilitador podrá definir alguna dinámica, hacer algunas preguntas. De todas maneras, tenemos una plataforma virtual donde se van colgando en este caso, el material, la presentación, algunas lecturas que se recomiendan, algunas tareas que se van a solicitar. La idea de esto es que ustedes puedan obtener básicamente 3 tipos de certificación, ¿no? Vamos a tratar de alguna manera de controlar la asistencia, que la gente llegue, no solo abra el navegador, ¿no? Y ponga la sesión corriendo. Entonces cada facilitador va a definir algunos instrumentos que puedan estar presentes en 7 o más módulos, mínimamente 7 módulos. Las actividades que están en la plataforma, eso representan el aprovechamiento, tareas. Entonces se les extiende un certificado de aprovechamiento. ¿Qué dice sobre eso, no? Que han completado las tareas. Y finalmente un examen. Un examen que lo van a poder dar durante los siguientes 12 meses una vez que han concluido su programa. Normalmente el examen puede ir sobre el 100% de la calificación o se puede dividir en 2 partes, el 50% una prueba y el 50% un trabajo. Ustedes definen la modalidad, pero deben ir presentando ya la iniciativa de trabajo, desarrollar y enviar. Los exámenes están sufriendo una variación. Antes teníamos exámenes únicamente de selección múltiple, pero eso dejaba mucho en el sentido, mucho de que desear, en el sentido de que hay diferentes formas de solucionar las cosas. Entonces las preguntas a veces solo enfocaban alguna. Pues ahora estamos haciendo en algunos casos un mix de exámenes entre preguntas de selección múltiple y preguntas de desarrollo con casos. Entonces se les va a plantear alguna situación y se les va a pedir que ustedes definan en función del contenido, la metodología que se haya podido impartir en algún módulo, definan qué hacer. Entonces, evidentemente para los facilitadores es un poco más de tiempo leer las respuestas y entender, en este caso, el enfoque y la concepción que tiene el estudiante sobre cómo aplicar lo aprendido en casos ficticios, pero muy asemejados a una realidad. Entonces, esos son los módulos. Antes de comenzar, por favor, ustedes van a estar compartiendo un buen tiempo. Si brevemente pueden presentarse, voy a ir cediendo la palabra. Empecemos, por ejemplo, con Miguel Ángel.
Hola, hola, hola. Si puede decirnos un poquito sobre él, su profesión, quizás dónde trabaja, un poco la expectativa del curso y demás. Bueno, mi nombre es Miguel Ángel Feraudi Velázquez. Soy ingeniero de sistemas. Actualmente trabajo en el Banco Unión y las expectativas del curso es poder aprovechar máximo, más que ustedes nos puedan impartir, es que nosotros como estudiantes sepamos aprovechar todo lo que ustedes nos enseñen y obviamente siempre con la disponibilidad de que puedan resolver nuestras dudas, ¿no? Porque si bien la teoría es importante, la práctica a veces se presentan casos que requieren bastante conocimiento y yo creo que de sus experiencias vamos a poder aprender bastante. Gracias. Gracias, Miguel. Por favor, Mildred, si tiene salida de parlante y si no, por el chat, creo que no se le habilita su parlante, o perdón, su micrófono. ¿Alguna experiencia previa o alguna especialidad que esté desarrollando en el trabajo? ¿Algo? Desarrollo, telecomunicaciones, su fortaleza, Mildred. Bien, de todas maneras hay una actividad de prueba que se les pide hacer en la plataforma, que puedan mandar su currículum, a manera de probar que no está comprendido la manera de subir los archivos. Bien, muchas gracias, Mildred. Ricardo se ha desconectado, ¿sí? Ademir. Bien, Mildred ahora está con micrófono, ¿sí? Bien, no importa, Mildred, muchas gracias por la participación. Estimados, entonces vamos a ir a lo largo de los módulos, vamos a seguir conversando con cada uno de ustedes. Continuemos. Reiterarles si tienen alguna pregunta por esta vía, por favor, del chat. Bien, estimados, entonces vamos a dar inicio a esta primera parte, donde vamos a tocar temas relativos a la planificación estratégica de la ciberseguridad. Es uno de los problemas que todavía nos es común encontrar en las unidades de TI. De alguna manera, las unidades de TI tienen una visión
muy orientada a la funcionalidad. Si algo funciona, está bien, pero hay temas que se van absorbiendo muy de a poco, temas de calidad, y ahora lo que a nosotros nos interesa más, una visión de seguridad. Entonces, en este pensamiento estratégico debemos nosotros asociar que no es suficiente que funcione. Debe obedecer a una definición de criterios de calidad y debe obedecer a una perspectiva de riesgo, de protección, de seguridad. La visión estratégica también debería llevarnos a pensar en espacios temporales cambiantes. Ahí entra, ¿no?, en mucho uso este tema de la planificación corto plazo, que es muy frecuente y muy familiar para nosotros, ¿no? Muchos hacen los planes operativos anuales o como los llamen. Hacemos la planeación del año, definimos un presupuesto, pero ya tenemos dificultades cuando queremos planificar a mediano plazo y peor, a largo plazo. Es simpático, por ejemplo, en esta época muchas empresas van a estar repartiendo agendas, ¿no? Todavía se practica, todavía veo instituciones que entregan a sus funcionarios una agenda anual, ¿no? Una agenda tipo calendario que tiene los días en cada hojita. Entonces, todos se siguen entusiasmados, todos tienen ese ímpetu inicial, pero fíjense, o pidan, por ejemplo, la agenda 2015. Eso es una prueba que hacemos cuando estamos precisamente evaluando temas de la seguridad en un espacio temporal más allá de la gestión o los 12 meses. Pedimos que la gente nos preste su agenda y las revisamos. Entonces puede ocurrir dos situaciones, que la gente ya ha dejado de escribir, entonces su planeación ya no la hace en su agenda o no registra, que se da mucho con gente que ya es muy afín a la tecnología, entonces utiliza otros medios. O se da el otro caso, que a veces es más común, la gente no planifica. Entonces la gente no tiene ese concepto de que las cosas van a cambiar, de que las cosas no ocurren porque sí, las cosas tienen una causalidad. Y para nosotros un pensamiento que debemos tener muy en claro, la inseguridad no es casual, sino causal. Muy pocas veces los eventos van a ser fortuitos. La mayor parte de las veces son reacción a algo, es consecuencia de algo. Muy pocas veces ocurren porque sí. Entonces, lo que nos está faltando en temas de seguridad o gestionar la inseguridad, que es el otro lado, es pensar en el corto, mediano, largo plazo, pensar en las cosas que van a cambiar y en función de eso ir preparándonos. El corto plazo lo preparamos con acciones concretas, el mediano y el largo plazo lo preparamos con supuestos. Suponemos ciertos eventos, le damos cierta valoración. Entonces, en función de eso, definimos ciertas acciones para lograr ciertos objetivos bajo ciertas variables. Entonces, todo eso va a ser al pensamiento estratégico. No estamos pensando en cosas concretas, estamos pensando en variables, acciones, reacciones, supuestos. Entonces, eso es algo que debemos también aplicar. Es una teoría general, la gestión estratégica, pero hay que aplicarla a la seguridad, en este caso. Para entender esto, vamos a hablar sobre algunos conceptos, ideas sobre la seguridad. Se dice, por ejemplo, que no vale llorar sobre la leche derramada. Entonces, la seguridad efectiva va a ser aquella
que impide que se dé un evento adverso. Entonces la seguridad debe ser predictiva, debe anticiparse, debe entender la consecuencia que pueden generar ciertos hechos. Entonces, esto no es una predicción de bola de cristal, ¿no? Es una predicción basada en eventos anteriores, en tendencias. En términos más concretos, para que esto no sea muy abstracto, por ejemplo, nosotros gestionamos los logs en general, ¿no? Nosotros decimos, la gente de tecnología debe gestionar los logs. Entonces, si los logs de una aplicación nos van dando ciertos patrones de uso, horas, desbordamiento de algo, entonces uno puede entender, si esto sigue creciendo a ese ritmo, esto va a ocasionar problemas. A eso nos referimos con la seguridad debe ser predictiva. No es una adivinanza que se hace del entorno, sino es un análisis de patrones y de probables consecuencias. La seguridad debe ser racional y razonable. Y espacio razonable, ¿no? No de irracional o irrazonable. ¿Cómo entiende esto, Miguel? De que la seguridad debe ser racional y debe ser razonable. Bueno, respecto a la seguridad racional, entiendo que debe ser, debe tener lógica, y respecto a lo que es razonable, debe tener lógica, pero tampoco debe ser cerrada, es decir, siempre buscando una alternativa o que sea factible de solución, siempre y cuando no sea cerrada y afecte otras situaciones. Ya, excelente. Mildred, si puede complementar la idea. ¿Cómo entendemos un ejemplo? O alguien que esté por ahí, Ricardo quizá, Ademir, ¿cómo entienden la seguridad racional razonable? Bien, es importante, normalmente y cuando llegamos a temas ya más reales, decimos la seguridad debe ser proporcional al activo protegido. Eso va a hablar de su racionalidad. Ya, si yo tengo una PETA, no le voy a poner un seguro y un equipo antirrobo, ¿no? Que está a más de $1,000, porque la PETA misma puede no valer tanto. Pero si tengo, no sé, o tengo que proteger una Toyota Prado que está en 30,000, entonces la seguridad que le ponga debería estar proporcional, ¿no? Al activo protegido. Entonces ahí vemos a veces las entidades implementan sistemas muy complejos que funcionan, le permiten ganar, le permiten posicionamiento, cuotas de mercado, pero cuando analizamos su seguridad, la protección, no es razonable. Por decirles cuesta 100 y la seguridad vale 0.5. A eso nos referimos. ¿Ya? Nos entendemos, racional, razonable, debe haber lógica, pero en términos ya reales debe haber proporcionalidad entre lo que protegemos y específicamente lo que cuesta el activo a proteger versus lo que estamos invirtiendo o gastando en los medios de protección. Entonces, no pensemos en soluciones muy complejas desde el punto de vista funcional y seguridad no razonable. A eso nos referimos. La madurez en seguridad se refleja en la cultura de seguridad. Es algo que buscamos, es un objetivo estratégico. Entonces, cuando trabajamos en seguridad, no buscamos implementar únicamente controles. No es que vamos a encontrar una puerta y vemos que lo que está al interior debe ser protegido y le vamos a poner un candado. Y vamos a hacer una norma y vamos a implementar alguien que controle si el candado se coloca o no. Si el área es restringida, entonces vamos a buscar que la gente aprenda a no entrar, por ejemplo.
La gente que trabaja ahí aprenda a dejar la puerta cerrada. Aprenda, en este caso, a tener una actitud preventiva. Entonces, la cultura de la seguridad se va a reflejar en la conducta que tienen los funcionarios si pensamos en una empresa respecto a su enfoque de seguridad. ¿Cómo evaluamos la cultura de seguridad? Por ejemplo, simplemente revisen organigramas. Si el organigrama no tiene funciones de seguridad, puede suceder dos cosas. La entidad es muy madura, donde todos ya saben de seguridad y practican seguridad, o lo contrario, absolutamente opuesto, no han entendido la seguridad. Si la seguridad es responsabilidad de todos, pero no se ha logrado una madurez, es responsabilidad de nadie. Entonces, normalmente en una entidad, y eso ocurre con la mayor parte de nuestras instituciones, el boliviano no tiene costumbre de seguridad. Fíjense únicamente, sin ir muy lejos, el uso, por ejemplo, del cinturón al conducir, la contratación, si nos obligan al SOAT, porque salió una ley, pero muy poca gente le va a comprar un seguro adicional a su auto, o muy poca gente tiene un seguro sobre la casa. Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Que vamos a gestionar la seguridad, pero por cultura. No es lo que ocurre, por ejemplo, en países del norte, donde los fenómenos naturales te dejan sin carro, sin casa y demás. La gente tiene una cultura de prepararse, de esperar, de aguantar, de recuperarse, de levantarse al día siguiente y volver a trabajar, o de subirse a un automóvil y conducir. Eso es cultura. Entonces, cuando hablamos de pensamiento estratégico y de seguridad, no esperamos implementar controles técnicos, sino esperamos impactar en la forma que tiene la gente de relacionarse con la tecnología en este caso. Es la cultura de seguridad. Entonces, la seguridad no tiene que ser concebida como un instrumento, como software, como hardware. No es algo, en realidad, subjetivo. No es como nosotros entendemos las cosas, es un estado de percepción, como decimos. Y esto debe comenzar con definir cómo vamos a lograr, ¿no? De ahí viene el pensamiento estratégico. Lo otro a veces nos lleva a esa parte funcional. Dicen, estamos inseguros, entonces contratemos a alguien que ponga un firewall, compremos un IDS, configuremos. Es que como decir, la casa es insegura, entonces hagamos una pared mucho más alta. Está bien, una pared mucho más alta va a impedir que la superen, no la traspasen fácilmente, pero la inseguridad puede venir de adentro, la inseguridad puede venir por la misma puerta. Pero si no logramos ese cambio de actitud, no estamos avanzando hacia la seguridad. Si quieren comentar algo, recuerdan algo, es la idea de estas actividades, ¿no? Algún ejemplo, ¿no? Que haga vivencial esto. Si se acuerdan o alguna pregunta, por favor. Cuando se nos pide, por ejemplo, ya racionalizar el tema de estrategia de seguridad, esta es una forma de concebir la protección, sin necesariamente ponernos a leer en este caso, cada nivel, cada cuadradito que está inclinado. La seguridad normalmente se entiende como un conjunto de acciones orientadas a lograr un cierto grado de protección. Entonces, todo el tema, por ejemplo, tecnológico que podamos colocar, firewalls, antivirus en software, no sé, herramientas, es una capa de la seguridad. Si empezamos a ver este cuadro de derecha a izquierda, ¿no? Desde donde dice defensas o incidentes de seguridad, podemos poner tecnología para que no ocurra ese incidente, pero además, por ejemplo, tenemos que entrenar al recurso humano para que aplique esa tecnología.
como decimos, no es lo mismo darle un BMW a un alemán o darle un BMW a un boliviano, vamos a decir. ¿No? El alemán va a seguir al pie de la letra las instrucciones del fabricante y nosotros tendemos a, bueno, si decía cada 3.000 kilómetros hacerle mantenimiento, que si me paso unos cuantos kilómetros quizás no haya mucho problema, ¿no? Somos un poco así. Entonces acá debemos lograr un entrenamiento relacionado con los activos. Debemos establecer reglamentos, normas, políticas. Entonces son capas de protección. Entonces la estrategia de seguridad nos tiene que hacer pensar que no hay una aspirina, no hay una solución específica. La solución no va únicamente por el lado tecnológico. Si nos desplazamos de derecha a izquierda, vamos a ver, por ejemplo, una capa que dice la gente. Al final lidiamos con personas. Al final es interesante, ¿no?, que las personas no aprenden en piel propia, como se dice. Deberíamos aprender en piel ajena y no en piel propia. Entonces deberíamos ver lo que le pasó a alguien, asociarlo a nosotros y ver si estamos preparados. Entonces la capa de la gente, la capa espacio o lugar de trabajo, las condiciones de trabajo. Por ejemplo, hay entidades que están rebasadas con papel. Visualicen, han visitado entidad pública, por ejemplo, que haga trámites, ustedes llegan y ven que el papel los está cubriendo. Ya no se ven a las personas, se ve papel, papel y papel. Otros lugares son tan pequeños que hay problemas de hacinamiento, ¿no? Escritorio, ni siquiera escritorio, mesa de trabajo y al lado persona, mesa de trabajo al lado persona. Entonces, si pensamos nosotros en que, por ejemplo, la contraseña es un elemento que debería ser secreto, con esa proximidad de las personas, muy probablemente el vecino llegue a ver algún momento, quizás sin querer, peor si lo hace de manera intencional, te va a ver typear tu contraseña. ¿Por qué? Porque las condiciones de trabajo y el lugar de trabajo no favorecen la implementación de medidas de seguridad. Una capa más. Y finalmente, sin entrar en mucho detalle, temas organizacionales. Les decía, por ejemplo, tener en el organigrama un auditor de sistemas, un oficial de seguridad, gente que gestione el riesgo, no solo el riesgo integral, sino quizás inicialmente el riesgo tecnológico. Eso nos dice sobre el nivel de madurez de una institución. Y es una capa de defensa a nivel organización, parte de las estrategias. Entonces nosotros definimos, y este es un modelo bastante utilizado, no solo en empresas que tengan tecnología o empresas tecnológicas, sino en general. Es una forma de entender la protección, la seguridad. Si esto vemos de otra manera, este grafiquito se asemeja mucho, por ejemplo, a lo que Microsoft planteó ya hace muchos años, la defensa en profundidad, o si quieren mover un poco, la defensa por anillos, por capas. Fíjense, en la capa interna estoy colocando datos, es lo que estamos protegiendo. Conjunto de datos hacen la información. Los datos en las bases de datos estructuradas se manejan por aplicaciones. Pues hay que proteger las aplicaciones. Las aplicaciones deben tener su usuario, password, encriptación y demás. Las aplicaciones residen en servidores. Pues hay que proteger los servidores a nivel de sistema operativo. Por ejemplo, a nivel de canales de comunicación. Los servidores están físicamente en un espacio. Entonces hay que proteger los espacios físicos, data center, CPD, como le llamen. Hay que organizar la protección de esto en reglamentos. Hay que entrenar a la gente cómo, cuándo, por qué se aplican los reglamentos. Y hay que tener la capacidad tecnológica para hacerlo.
vamos a entender que estamos en un momento de dualidad muy marcada. Hay un mundo físico y hay un mundo digital. Entonces, muchas cosas transcurren únicamente en el mundo digital. Entonces, el tema de seguridad no va a ser poner más funcionarios, no va a ser poner más guardias, sino poner tecnología. Tecnología que nos permita monitorear, patrullar si quieren el espacio digital, pero proteger en su expresión no física. Las otras capas son como ya las habíamos mostrado en la anterior diapositiva. Entonces, estas son formas de conceptualizar estrategias de seguridad, formas de lograr adecuados niveles de protección, formas de lograr la inserción de una cultura de seguridad a nivel institucional. Siempre vamos a hablar de la dupla. Si hablamos de seguridad, debemos entender inseguridad. Debemos concebir que tenemos que monitorear ambos extremos. Seguro, inseguro. Quizás a veces es mejor medir no cuán protegidos estamos, sino cuán expuestos. Medir cuántos incidentes hemos tenido. Entonces vamos midiendo la inseguridad en vez de medir la seguridad. Es una forma de expresar, es una forma de ver con opuestos complementarios temas de seguridad. Entonces, nosotros podemos entender que nuestro objetivo va a ser proteger la entidad, la institución. Vamos a definir también criterios, vamos a hablar mucho de esto a lo largo de, ¿no?, con los diferentes facilitadores y demás. Son criterios de seguridad. Entonces, cuando nosotros hablamos de seguridad, hablamos de los que son típicamente comprendidos: integridad, confidencialidad, disponibilidad. Y adicionamos un par más: autenticidad y no repudio. Entonces, cuando estamos pensando en esas capas de protección, estamos pensando en esas estrategias, es para mejorar nuestra, en este caso, exposición a la violación de uno o más de estos criterios. Nos protegemos de afuera hacia adentro. Nos debemos proteger de adentro hacia afuera. También va a haber esa suerte de posibles vías de ataque. Y también debemos protegernos de cosas que no vienen de afuera y tampoco salen. Hay muchas situaciones, experiencias donde se convive con el fraude, se hace una forma de trabajo. El abuso de recursos, por ejemplo. Entonces no entra nada y tampoco sale, pero se consume dentro de la institución, ¿no? Entonces podemos encontrar situaciones de abuso de tecnología, abuso de recursos. Entonces esto también es una forma de entender la seguridad. Otro aspecto que vamos a monitorear va a ser la entereza institucional o el nivel de resistencia. La resiliencia es un elemento que se está tomando como la capacidad de resistir, la capacidad de sobreponernos. ¿No? De que minimicemos la posibilidad de ocurrencia. ¿Alguien había escuchado este término? Puede ser en otras áreas. Antes. Miguel. No, la verdad no he tenido la oportunidad de escuchar la palabra resiliencia, no, tampoco asociado a otros temas.
Sí, hay que anotarlo y es un tema que está entrando muy en boga de medir el nivel de resiliencia a nivel institucional. Seguridad, seguridad, madurez y ahora la resiliencia. Mildred, ¿había escuchado sobre esto algo? Un ejemplo para que les pueda con una situación más común. Ocurre con los niños, por ejemplo, ¿no? Cuando un niño se cae, evidentemente no estamos hablando de una caída no muy, de una ubicación muy elevada, sino caminando, ¿no? Está aprendiendo a caminar y se cae. Normalmente los papás o quienes vemos al papá se le dice, no, que no le mires a tu hijo. O sea, espera a que él mismo se sobreponga. Y a veces eso ocurre, ¿no? El niño se cae, si el papá corre, el niño a veces se pone a llorar. Pero a veces el papá debe aguantar, o la mamá, que es lo que más ocurre, y el niño va, ahí se demuestra, ¿no? Su entereza en esos aspectos. Se sobrepone, aprende de la situación y de alguna manera va a estar preparado si vuelve a ocurrir o va a evitar. Entonces este tema de la resiliencia se aplica a muchas situaciones. Por ejemplo, cuando ocurren incidentes informáticos, es esa capacidad de que el negocio canalice, aplique esa frase que dice no hay mal que por bien no venga. ¿No? Entonces, ha sufrido un ataque informático, canalice por qué, cómo, qué ha sido, se sobreponga y esté preparado. ¿No? Así como ese niño que se cayó y no le dieron mucha atención y aprendió, es lo mismo que tiene que hacer el negocio. Entonces, en términos de tecnología y seguridad, vamos a aplicar esa lógica. En esta diapositiva tocamos un poco y ampliamos, ¿no? La ciberresiliencia, la capacidad, la entereza de resistir a eventos digitales. Primero hay que darnos cuenta, hay que aprender a responder, hay que aprender a recuperarnos y hay que mantener el negocio o la actividad. Eso va a crear un ciclo. Por la derecha o al medio tienen ustedes algunas metodologías que se utilizan para esto. La ISO 27001, ¿no? La parte A16, 11, A1614 en el documento, el estándar americano de la NIST, es de la serie 853, un estándar australiano, estándares específicos, SANS Security 27000 y demás. Entonces son instrumentos que nos pueden ayudar a construir esa estrategia, ¿no? Hemos hablado de la estrategia, un modelo de protección por capas, hemos hablado de la estrategia de protección por criterios, confidencialidad, identidad. Entonces también podemos hablar de un modelo de construcción de la estrategia a través de los estándares. Por acá tienen los indicadores. Los indicadores nos permiten ver si estamos avanzando. ¿No? Por ejemplo, cantidad de eventos considerados como críticos. Podríamos decir que el peor escenario es que tengamos cada día uno, los 365, 100% negativo, y eso vamos a ir mejorando. Vamos a detectarlos antes de que ocurran. Número de incidentes contenidos y mitigados, comunicados, ¿no? Hacia adentro o hacia afuera, o RTOs. Entonces, sin entrar en mucho detalle en esto, entiendan que la construcción de la visión estratégica
tiene muchos matices. Se puede construir desde concepciones generales, defensa por capas, poco más específicas a través de criterios, o apoyándonos, en este caso, en instrumentos documentales. Breves definiciones de la resiliencia. No, de todas maneras, esta presentación ya está en el espacio de compartidos de la plataforma, la van a poder leer, ¿no? Son definiciones que les van a ayudar a entender. Bajo ese ejemplo es la entereza. Recomendaciones de cómo lograr esos niveles de resistencia, anticipar, resistir, recuperar, evolucionar, que son también tomados para la visión estratégica. ¿Cómo vamos a lograr nosotros implementar la seguridad en el negocio? Debemos anticiparnos a los eventos. Entonces nosotros tenemos que mirar el contexto. ¿Qué es lo que está creciendo? ¿Qué viene en los siguientes años? Debemos analizar esos eventos hacia el negocio y evaluar la capacidad de resistencia que tenemos, si se dieran. Simular la recuperación ante esos eventos y evolucionar. Entonces, todo esto hace a la concepción y definición del pensamiento estratégico. Decíamos que siempre trabajamos con personas. No solo vamos a llenarnos de estándares, que la ISO, que COVID, que ITIL y demás. Debemos pensar que hay una fase, gente, entrenamientos, recurso humano. Entonces tenemos que entender que en la mente de las personas, decíamos, se genera un estado de satisfacción o lo que llamamos una zona de confort. Entonces nosotros aprendemos algo y fuera excelente, ¿no? Que con lo aprendido podamos nosotros subsistir todo el tiempo. Lamentablemente las situaciones cambian y debemos también acomodarnos a esos cambios. Entonces, en temas de seguridad vamos a enfrentar la resistencia de las personas a esos nuevos escenarios de inseguridad. Si las personas se acostumbraron a proteger algo en el mundo físico, ahora tienen que aprender a usar un antivirus, a hacer respaldos, a entender situaciones de fraude digital, ¿no? Empresas de papel, personas ficticias. Entonces pueden encontrar estas situaciones. Las personas no quieren cambiar, va a ser casi lo que nos encontremos al inicio. Siempre va a haber esa resistencia a que ellos lo hacen rápido, pero si les ponemos controles no van a ser tan eficientes. También vamos a encontrar que la gente no sabe. A veces la gente en tecnología asume un cambio de una manera muy natural porque ha sido formada así. ¿No? De repente que llegó el smartphone y llegó la pantalla táctil y le es muy natural asimilar. Pero ustedes vean que a veces hay temas generacionales, ¿no? Personas que nacieron en otro momento de tiempo, les cuesta entender que ahora todo es touch, que todo va a ser digital. Entonces, si esa persona tiene ese miedo, le va a generar resistencia. Y pensemos, por ejemplo, que vamos a encontrar en las empresas, vamos a encontrar gerentes, directores, socios, accionistas, que no saben, y si no saben, no quieren muchas veces. Entonces eso va a impedir que logremos implementar nuestra estrategia de seguridad. Vamos a mover a esa gente hacia el quiere, hay que convencerles, necesita, quiere, enseñarles. Va a haber un conjunto de personas que sabe mucho, y hay que empezar a cuidar de que la seguridad no se vuelva irracional, irrazonable, que le pongamos
pongamos candado al candado y lleguemos a esa situación de exagerar en las medidas de protección. Entonces podemos llevar de un escenario, no quiere negligencia, quizás una intención, no quiero, una situación de ignoro, quiero diligente, quiero mejorar, una situación de especialistas y no una situación de paranoia. No quiero entrar a ningún sitio porque todos tienen virus. No quiero tener una cuenta en las redes sociales porque todo es falso. Entonces podemos entender y llegar a esa situación. Entonces la estrategia de seguridad tiene que también apuntar al recurso humano, ¿no? Lograr ese movimiento. Cuidar entre el que quiere y sabe mucho porque puede empezar a aprender y si no canalizamos ese aprendizaje se va a ir a la exageración. O se hace tan complejo que prefiero ya no actualizar nada. Me quedo. No quiero que me cambies algo porque ya me acostumbré. Entonces, para el pensamiento estratégico y la estrategia de ciberseguridad, tenemos que entender que vamos a trabajar también con gente. No será suficiente saber técnicas de ethical hacking, técnicas de gestión de redes, de enrutamientos y demás, sino tenemos que lograr que las personas entiendan. Al final, alguien tiene que aprobar nuestro presupuesto. Tenemos que hacer eso. Una recomendación para la implementación del pensamiento estratégico, hacer que la seguridad sea cada vez más natural. Volver temas tecnológicos en temas domésticos, temas vivenciales. Nosotros trabajamos, por ejemplo, en el espacio D, que es la fuente laboral. Ahí configuramos, implementamos políticas y demás. Pero tenemos que convencer a la persona que lo que estamos haciendo acá debe aplicarlo, por ejemplo, en su vida personal. Nosotros hacemos políticas de backup, implementamos esquemas, storage, por ejemplo, de respaldos para la data del negocio. Igual hay que lograr que la persona aprenda a respaldar desde sus fotos personales y otras cosas. Entonces se le va a hacer más natural. Hago respaldos en la casa, también tengo que hacer respaldos en el trabajo. Si nosotros somos encargados de seguridad en el trabajo, la persona tendrá que ser encargada de seguridad en el hogar. Pues mucho de lo que aprendemos en seguridad entre el trabajo, aplicamos en la casa, también tiene que trascender a los vecinos, al entorno familiar, para impactar en la comunidad. Entonces, esta idea de lograr la cultura organizacional de seguridad no es para que una vez que entre al trabajo se vuelve seguro, sale del trabajo y deja de serlo, ¿no? Y nosotros mismos tenemos que hacer eso. Tenemos que convertir este tema de la seguridad en algo vivencial. Así la gente va a poder llevar buenas prácticas del trabajo a la casa y en un tiempo estaremos recibiendo esas mismas prácticas de la casa al trabajo. Y en un futuro, en un mediano plazo, o quizás largo plazo en algunas situaciones, tengamos, como ahora tenemos, por ejemplo, cultura Windows en sistemas operativos, en ofimática, todo lo que es Office, ¿no? Uno ya ni pregunta, pero Office se enseña en la escuela, Office aprenden en todo lado, entonces cuando la gente llega al negocio, nos sentamos en un computador y casi en la mayor parte de las veces le damos una plataforma Windows y Office porque entendemos que es la cultura, ¿no? De relacionarse a través, en este caso, de las herramientas de Microsoft. Entonces igual, tenemos que lograr que parte de esa cultura sea cuidar las contraseñas, hacer respaldos y demás recomendaciones que hagamos en seguridad. Entonces uno de los objetivos
primordiales de la gestión estratégica va a ser lograr eso, cultura de seguridad. Entonces, todo lo que hagamos a lo largo de esta formación va a estar orientado a eso. Por un lado, una necesidad técnica y por otro lado, crear esa cultura. ¿Alguien ha escuchado de esto? Miguel, Ademir, Ricardo, ¿alguien ha leído? ¿En qué situación, Mildred? ¿Para qué? ¿Qué tipo de motivación tuvo? ¿Una lectura simple, alguna tarea, universidad? Bien, es un librito ya bastante tradicional en general, El arte de la guerra de Sun Tzu. Lo traemos a cotación porque las enseñanzas que tiene son muy básicas y con los años que tiene todavía es muy aplicable. En esta diapositiva van a ver ustedes los capítulos que trae Sun Tzu. Estimativos, hacer la guerra, estrategia ofensiva, disposiciones, energía, debilidades y fortalezas, maniobras, las 9 variables, marchas, terreno, todo está orientado a una suerte de guerra como la hemos visto históricamente, con ejércitos que se desplazan físicamente. Pero las enseñanzas que trae Sun Tzu son muy aplicables a todo tipo de confrontación, no solo entre personas, sino hasta internamente. Una frase muy famosa de Sun Tzu es esta, ¿no? Conoce a tu enemigo. Los que nosotros veamos, por ejemplo, esto aplicamos a seguridad. ¿Por qué estudiamos técnicas de hacking? Porque eso es lo que va a utilizar un hacker, cracker, como quieran llamarle. Hacemos ejercicios de ethical hacking precisamente para aplicar lo que el enemigo haría. Conócete a ti mismo tiene que ver con temas, por ejemplo, ¿por qué hacemos auditorías, evaluaciones? ¿No? De alguna manera tenemos que nosotros determinar nuestras capacidades, nuestras debilidades. Entonces Sun Tzu ya hace muchos años antes de nuestra era decía, conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en 1000 batallas. Entonces les recomiendo no tomar esta lectura y aplicar. Van a encontrar muchas cosas que hoy por hoy seguimos utilizando como conceptos de seguridad. Entonces metodologías como ISO 27001, COVID y demás tienen mucho de esto. Ahora, si pensamos en algo más actual, pero siempre con esa recomendación, lo importante va a ser pensamiento estratégico. COVID es un instrumento que se considera ya elemental en temas de gestión y de seguridad. Casi todos, bueno, en general ya todos los documentos de COVID están en la web, en la nube, ¿no? Pueden ser descargados en español. No, ni siquiera voy a preguntar porque con seguridad asumo que todos han visto. Acá un instrumento también que les va a servir para ya encaminar su estrategia, algo más específico, más puntual. Siempre hay que valorar la posibilidad de adversidades. Eso es la gestión de riesgos. Nos desplazamos en algún sentido con algún objetivo y gestionamos las adversidades que sin lugar a dudas van a aparecer. Eso es gestión de riesgos. Entonces tenemos un estándar, la ISO 27005 y la ISO 31000.
La familia 27.000 en general es algo que hay que tener como documento para estudiarla, entenderla y en función de eso ya hacer aterrizar nuestro plan estratégico en algo concreto. Habíamos hablado de la defensa por capas, por ejemplo. La ISO 27001 tiene los sistemas de gestión, habla de la responsabilidad de la alta dirección. La ISO 27002 habla, por ejemplo, de la seguridad física y ambiental. Hablan ambos de los documentos, políticas, normas y procedimientos. Entonces, esa visión de seguridad por capas podemos nosotros mapearla incluso contra la 27.000. Instrumentos metodológicos. Formas de evaluar. Debemos trabajar, decíamos, en diferentes capas. Es un modelito de las evaluaciones, las auditorías, cómo las hacemos. Evaluamos los documentos, comparamos cómo ha definido su normativa interna una institución versus lo que piden los estándares, por ejemplo. Y sacamos una brecha. La ISO 27002, por ejemplo, tiene alrededor de unos 100 y controles. Entonces tratamos de encontrar esos controles en los documentos internos de la institución. Y esa comparación nos genera una brecha. Una vez que hemos definido los documentos, definimos la revisión operativa, si la gente usa los documentos. Entonces el pensamiento estratégico nos va a decir, existe no una probabilidad de que la gente no esté comprometida con los cambios. Si eso es verdad, entonces no van a leer los documentos y van a hacer las cosas de la mejor manera o peor manera que puedan encontrar. El mundo digital debe tener sus instrumentos. Pues eso es la capacidad tecnológica que tiene la institución, la capacidad de infraestructura. Y siempre hay que pensar que trabajamos con gente. Entonces debemos nosotros entender al recurso humano. A veces este es un tema generacional. Y no vamos a hablar mal solo de las personas que ya puedan tener sus añitos. Vamos a ver, por ejemplo, que personas jóvenes a veces son muy reacias a cumplir documentos. La persona joven a veces tiende a creerse un espíritu libre. Entonces, si le dices que debe hacer esto, esto y esto, si le dices que no puede conectar su celular a tu red, no lo va a entender. ¿No? Una persona joven está en esa onda de conectado todo el tiempo. Entonces quiere llegar al trabajo con su celular y tener wifi, ¿no? Quiere conectar su equipo y sincronizar, poder ver su WhatsApp desde su escritorio y su navegador. Entonces a veces tenemos esos problemas. Entonces hay que lidiar con las características de los grupos humanos en función muchas veces de las edades. Entonces también estas son referencias. Los aspectos, las políticas de seguridad, el pensamiento estratégico debe ayudarnos a responder y pensar qué es la seguridad para nosotros, qué significa, de quién es la responsabilidad. Si no, se va a convertir en una intención, como que somos hermanitos y vivamos felices. No, nosotros tenemos que plasmar esto en actividades. El pensamiento estratégico tiene que plasmarse en un plan estratégico de largo, mediano y corto plazo. Entonces el plan tiene actividades, tiene metas, tiene indicadores, tiene responsables. ¿De quién debe hacer? ¿De quién debemos cuidarnos, por ejemplo? ¿Quién debe cuidarnos? ¿Cómo lo va a hacer? ¿Dónde? ¿Cuándo? Espacio físico, espacio temporal. ¿Por qué lo va a hacer? Debe estar claramente definido la motivación, la obligación que podamos tener. ¿De quién o de qué nos vamos a proteger? Entonces son instrumentos que vamos a ir utilizando
para racionalizar el tema de pensamiento estratégico. También les recomiendo, les decía, la seguridad debe ser predictiva. Entonces hay que leer las tendencias. Ustedes van a encontrar en la plataforma hay un documento de tendencias para el 2015. Vean si se han aplicado, si han sido reales. No, ya les voy a subir tendencias del 2016, tendencias de los siguientes 3 años, para que uno de alguna manera pueda preparar el negocio y pueda prepararse. Dicen, lo único cierto que va a ocurrir es que va a cambiar. Dicen, el futuro se prevé o se padece. Pues hagan esto, siempre pensemos que lo que estamos hablando debe estar formalizado. Una cosa es que ustedes apliquen esta recomendación y todas las mañanas levantándose revisen el periódico, revisen los blogs de seguridad, los reportes de proveedores. Pero otra cosa es que esto deje huella en la organización. Debe dejar una huella de que alguien revisa las tendencias. ¿Qué cosas tenemos en tendencias, por ejemplo? ¿Qué ven para los siguientes años? Ojo, que no vale mirar las diapositivas hacia adelante. ¿Qué espera en los siguientes 3 años Mildred en el tema tecnológico, seguridad? ¿Para qué se está preparando? Miguel Ángel, algo que vea. Ricardo, Ademir. Excelente, el tema de la nube. Cada vez se va haciendo exacto, mayor proporción. Va madurando la nube. Móviles. Han leído que esperamos que en unos cuantos años ya no tengamos el SIM card, sino el SIM card en realidad se digitalice y la selección de proveedor ya no se haga a través del SIM card, sino se haga a través de un programa y en el celular podamos rápidamente nosotros escoger el programa. Un SIM card digital, ¿no? Que no tenemos que abrir el equipo y poner. Quizás aporte. Gracias, Ricardo. Nube, móviles. Miguel. ¿Está por ahí, Miguel? Mildred. Bien, es la idea de esta actividad que queremos que sea presencial, que sea remota, no presencial, pero que podamos de alguna manera mantenerlos este tiempo, ¿no? En este intercambio. ¿Algo más que Mildred quisiera acotar? ¿Alguna tendencia que espere, que se esté preparando? Bien, en las siguientes diapositivas tenemos precisamente algunas recomendaciones, extraídas precisamente de estas percepciones de desarrollo que se tienen, ¿no? Hay muchas empresas que se dedican a hacer esto. Estamos registrando todo. Ya no nos preocupa el tema de almacenamiento. Estamos hablando de petabytes. Ya hemos pasado del tera. Ya el petabyte se hace más
factible, más racional, ¿no? Hay empresas que ya fácilmente tienen 200, 300 terabytes y lo van llenando. Fíjense que ahora hay disposiciones que debemos guardar grabaciones por 12 meses. Las cámaras tienen mejor resolución, pueden grabar sonido. Entonces eso va a hacer que vaya creciendo. Ahora esa data si crece, entonces hay que tratarla. Entonces todas las técnicas de hacer minería de datos, de hacer inteligencia de datos, todo aquello que va alimentando este concepto de Big Data es algo que está creciendo. Ingentes cantidades de datos que tienen que ser procesadas. Lo mismo estamos viendo en temas de seguridad. Cada vez los dispositivos registran más y más cosas. Registran logs. Entonces, no es que nos va a faltar datos, nos va a faltar la capacidad de analizar esos datos. Lo malo es cuando ocurren cosas, incidentes, normalmente vamos a encontrar que podíamos haber prevenido esa acción. Dimensiones de almacenamiento. Hemos hablado mucho de gigas, hemos pasado ya a teras, ¿no? Los discos de 2, 4 teras ya son discos de escritorio de usuario final. Estamos ya aproximándonos a hablar de petabytes. Y todavía lo que nos falta. Si tenemos mucha información, mucho dato en el negocio, el problema se hace proteger. Como que ustedes, imagínense, por ejemplo, si en una institución de 50 personas el guardia puede revisar el maletín de quienes salen a mediodía, imagínense en una empresa que tenga 1000 personas saliendo todas a mediodía. ¿Cuántos guardias necesitaríamos para revisar lo que cada persona está potencialmente sacando y no está autorizado? Entonces, esa misma lógica estamos llevando al tema del Big Data y a todo lo que es el uso de dispositivos propios, canales, redes inalámbricas por donde puede estarse fugando la información. Entonces, entre las tendencias que uno espera y hay que contemplar en la planeación estratégica, está tener la capacidad de controlar eso. Los DLPs apuntan a eso, todavía no es costumbre. Por ejemplo, es costumbre en nuestro país encontrar antivirus, todos tienen ya casi antivirus. Firewalls todos tienen, pero no todos tienen DLPs. Todo lo que es Data Loss Prevention o Data Leak Prevention, pérdida o fuga. Entonces es tendencia. Consideren en su planeación estratégica de seguridad, evitar que la información salga de la institución cada vez es más complejo. Anotar también este concepto de descubrimiento electrónico, o el e-discovery, que es la capacidad que deberían tener las entidades, las instituciones, de navegar en su data y encontrar cosas. Habíamos mencionado al inicio que la inseguridad puede traducirse en incidentes, en problemas. Entonces los problemas pueden convertirse en temas legales. Entonces el poder presentar pruebas de cargo o pruebas de descargo puede estar ligado a esta capacidad de descubrimiento electrónico. Encontrar la data que absuelva, la data que condene, la data que demuestre algo. Entonces el descubrimiento electrónico va a ser una tarea que necesitamos analizar. Colectar, preservar, procesar, generar la evidencia, entregar en formatos legibles. Consideren esos aspectos para la planeación estratégica. Vamos a tocar temas de descubrimiento electrónico cuando veamos el módulo forense y también cuando vean el tema legal. Ya lo había mencionado Ricardo,
la nube. En general, tenemos experiencia como usuarios de webmail desde que tuvimos un Hotmail, un Gmail, ¿no? Un Yahoo y demás, de tener correo en la nube. Pues no necesariamente es un concepto nuevo. Solo que si nosotros vemos la gama de servicios que ahora se presenta en la nube, la madurez, la forma de facturación, por ejemplo, por estos servicios, no es como te compras un computador, póngale, te lo compras en $1000, pero lo usas para revisar tu correo. Uno dice, pero yo me compro un celular de $200 y también reviso mi correo. Entonces ahí nace el tema, ¿estamos aprovechando los recursos? Entonces el cómputo en la nube nos está, por ejemplo, planteando situaciones donde nosotros podríamos tener el servicio de correo y por la cantidad de consultas se nos facturaría. Entonces, podemos acceder a servidores, podemos acceder a espacios digitales de almacenamiento sin necesidad de tener el hardware y pagar por consumo. Ya es como que la energía eléctrica se distribuye y pagamos por lo que usamos. Igual el cómputo en la nube tiende a eso, que paguemos por lo que usemos. Evidentemente en países como el nuestro tenemos todavía el cuello de botella, ¿no? En las empresas que nos proveen internet. De alguna manera eso nos quita esa presencia permanente que podamos tener y no usar nuestros propios equipos. Pero si está en la nube, eso debemos nosotros entender. No solo comprender el concepto de cloud computing, sino entender la seguridad en la nube. Les va a tocar emitir opiniones, evaluar proyectos, auditar migración de datos o servicios o infraestructura a la nube. Los consideren. Es un aspecto que va creciendo. Hay un tema de transnacionalidad de los datos. Hay temas legales, hasta dónde nosotros podemos confiar en el proveedor. El cloud computing ha creado una suerte de certificaciones, como han escuchado PCI, por ejemplo, ISO 27001, hay unas certificaciones START que dicen de los servicios, y son de tecnología, de filosofía abierta, uno puede ver los reportes. Ahí están reportes, por ejemplo, de Windows Azure, están de la nube de Google, la nube de Amazon, están productos como Office 365, y uno puede ver cómo han sido evaluados, qué estándares de seguridad cumplen y demás. Estamos también con proyectos nacionales, han debido escuchar de una nube soberana. Lamentablemente es como querer, mi opinión personal, es como querer empezar a fabricar autos. Frente a todo lo que ha desarrollado la industria, pensar en BMWs, Toyotas y empezar a hacer autos, ¿no? No es imposible, pero nos va a tomar mucho. Igual con la nube. Las nubes como Amazon, Google, la de Windows han crecido bastante y los servicios y la gama de lo que tienen, la protección, la seguridad, pues ya tiene unas brechas bastante significativas a lo que conocíamos. Otro concepto que hay que considerar en la planeación estratégica la necesidad puede ser por un lado o el interés de querer estar siempre conectados. Estamos entrando a la era del Internet de las cosas, ¿no? De la computación ubicua, que se puede entender como omnipresente. Entonces eso nos va a llevar a una inseguridad omnipresente. Por ejemplo, cuando se hace ethical hacking, antes comprábamos proxies para hacer los saltos. En un tiempo nos metimos a las redes Tor para anonimizar el ataque, en el entendido de que normalmente un atacante
enmascara su ubicación física. Pero, por ejemplo, si compramos IPs en proxies, no sabemos que si nos están rastreando todo el tiempo. Usábamos Tor como una red anónima, pero ya se ha generado en realidad, pruebas de concepto y hasta herramientas que permiten identificar la cantidad de saltos y de alguna manera permitirían identificar las IPs de quienes navegan en Tor. Entonces ahora, por ejemplo, los atacantes están utilizando los saltos a través del Internet de las cosas. Hacer un salto, ya no los proxy servidores, sino saltar por tu televisor, por tu refrigerador y llegar a un sitio. Pues la trazabilidad nos va a llevar por dispositivos domésticos quizás. Pues consideremos, la gente cada vez quiere estar conectada. Estamos llegando a esa situación cuando nosotros le damos aceptar a una aplicación del Google Store o el Apple Store, estamos dando capacidad de leer los datos de nuestras redes Wi-Fi almacenadas en el dispositivo. Entonces, si ese dispositivo se ha conectado a la red institucional, los datos del Wi-Fi institucional están ahí. Entonces, si ese programa puede leer, puede jalar, pues puede tener de alguna manera acceso a nuestra red. Pues son temas que deben ser considerados. Estamos siempre, ¿no? Estamos en una fase de ver lo que viene en los siguientes años. El cybercrime o el delito informático está creciendo, es muy rentable y a veces imperceptible. A veces uno dice, no uso tarjetas de crédito porque puede haber un hacker que me vacíe la cuenta. Puede ser, pero lo más probable no es que te vacíen la cuenta. No, lo más probable es que convivan contigo, que te hagan gastos menores, ¿no? Que te vayan succionando de a poco. Quizás hasta se te haga imperceptible. Entonces el delito informático con todas sus gamas, vamos a tener un módulo de ciberestafas, cibercrime, debe ser insertado en las consecuencias de la inseguridad. No solo nos debe preocupar que se borre nuestra información, nos debe preocupar que alguien la borre con intencionalidad, que se caiga una conexión, sino que alguien provoque, desde sabotajes hasta ataques con nombre y apellido o ataques en general, ¿no? Que estamos teniendo a nivel país. Bien, estimados, entonces de alguna manera, resumiendo lo que queremos hacer con este módulo, es eso, llevarlos a pensar de una manera no específica, sino de una manera general. El plan estratégico debería permitirnos monitorear lo que está ocurriendo, prepararnos. Se dice que temas de seguridad deben ser transversales, es decir, no es ya ahora una especialidad únicamente de que alguien sea oficial de seguridad, sino la gente que hace redes debe conocer de seguridad, pero no solamente de cómo configurar su firewall, sino la gente que hace redes debe conocer cómo gestionar los riesgos, cómo evacuar evidencia, cómo de alguna manera acreditar sus logs, proteger el acceso físico. Entonces, los temas de seguridad se están volviendo transversales. En una primera instancia, a las especialidades que tenemos dentro de TI, y en una segunda instancia, a todas las funciones en el negocio que de alguna manera trabajan con tecnologías de información. Entonces, las estrategias de seguridad deben estar enfocadas en ese sentido. Corto, mediano, largo plazo,
visión filosófica, visión específica a través de los estándares y a través de controles. Entonces, básicamente es un módulo de introducción a lo que debemos lograr. Todo el resto de los otros módulos ya es algo específico, cada vez más puntual, para implementar cultura de seguridad. ¿No? Es la gestión de la seguridad. Gestión, en este caso, de esa seguridad en el mundo digital. ¿Alguna opinión, algún comentario? En el sitio ya van a ir encontrando las tareas, por favor. También estamos preparando el material que se les envía, se les va a enviar algunos videos para que puedan ir de alguna manera viviendo este tiempo, no mucho de lo que es seguridad. Los videos tienen preguntas en la plataforma, ¿no? Entonces, quizás algún momento no podemos mostrarles un ejemplo de un ataque, un ejemplo de una situación, y les invitamos a ver los videos. Entonces, una vez que les llegue el material, vamos a dedicarle unos minutitos en cada sesión para conversar sobre algún video que hayan visto. Por ejemplo, me imagino que están viendo esta serie, o si no, pónganla ya entre sus favoritos de AXN en el cable. Cyber CSI o Scorpion. ¿Alguno ha visto algún capítulo? Creo que hay una tercera, ¿no? Que personalmente solo vi una parte de alguna primera temporada, algo de Yo Robot, creo que era. Les recomiendo, si pueden acercarse a esos sitios donde venden, ¿no?, las temporadas, ya que Cyber CSI y Scorpio ya están en segunda temporada. Entonces, si quitamos casi un 40 hasta 60% de un enfoque Hollywood, estas series nos muestran situaciones muy reales. Van a ver cuando hacen recuperación en Cyber CSI, utilizan, por ejemplo, mucho los equipos israelitas, los Celebrite. Utilizan Encase, ¿no? En la mayor parte de sus escenarios de forense utilizan Encase, utilizan Nmap, ¿no? Utilizan comandos reales. Y las situaciones que plantean, ¿no? Eso les ayuda a tener una visión más general de temas de seguridad. Entonces nosotros también vamos a mandarles algunos videos de el álbum que tenemos sobre videos de seguridad, desde antiguos hasta los últimos, y vamos a ir conversando. Bien, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Alguna curiosidad sobre los temas de organización, por favor? Temas administrativos, véanlo con Marcos, ¿no?, quien les ha estado contactando. Bien, estimados, si no hay más preguntas, que pasen un lindo carnaval. Hagan siempre un buen backup, les recomendamos, de todos los pendientes, que no se borren, buenos respaldos, cuiden a sus usuarios. Siempre carnaval hace un incremento, se incrementa el spam, se incrementan los ataques, la gente está más distraída, no tiene ese nivel de atención. Seguramente el miércoles van a tener muchos passwords, reset de passwords y demás. Entonces, que descansen en este largo fin de semana. Que tengan buenas noches. Oh, perdón.
Es bueno que puedan darle una mirada al módulo, ya, a lo que se está subiendo. Tratamos de subir normalmente, si esto es jueves, hasta el lunes, máximo el lunes se sube el módulo, la presentación y el material. Entonces, de tal manera que ustedes ya puedan seguir y ya en lugar de ser una exposición, sea más que todo preguntas. Sí, la de hoy se subió así por un temita de la plataforma, pero ya nos vamos agarrando ya ritmo nosotros también. Han estado habiendo inscripciones de último momento, eso también un poquito nos ha hecho variar. Y hasta el lunes tratamos de subir, ¿no? Para que ustedes puedan considerar. No se extrañen que algún docente más bien les pregunte, ¿ya? Por favor, esa es la lógica. Estamos entrando en esto, pero ya el segundo o tercer módulo, por favor, no se pierdan, ya estén más o menos cerca. Es la evaluación de asistencia que se va tomando, ¿ya? Hoy han estado todos atentos, Ricardo, Mildred, Miguel, Ademir no lo he visto, no me ha estado respondiendo, no tiene como que media asistencia, y de esa manera vamos controlando la presencia remota en la actividad. Bien, estimados, hasta otra oportunidad conmigo. Tengo algunos módulos, vamos a estar compartiendo, estamos, ¿no?, de alguna manera tratando de acomodar a los tiempos que puedan tener otros facilitadores que quieran compartir estos espacios. Muchas gracias, que sea esta otra oportunidad.